Abril de 1957. Pedro Infante desapareció 3 días antes de morir. No lo saben todavía, pero en 72 horas el hombre más amado de México se estrellará en un avión en Mérida. Pero esos 3 días que nadie recuerda, cambiaron todo. Porque Pedro no subió solo a ese avión. Había otro hombre, idéntico a él, un doble contratado por los estudios. Y cuando el avión se estrelló, uno murió y el otro sobrevivió. Pero México nunca supo cuál era cuál. Y la viuda, Irma Dorantes, pasó 40 años viviendo con un hombre que tal vez no era su esposo. Hasta que en su lecho de muerte, él confesó la verdad. Y esa verdad destrozó todo lo que México creía saber sobre su ídolo más grande. 12 de abril de 1957. 2:37 de la madrugada. Pedro Infante salió de una fiesta en su honor. Habían celebrado el éxito de Tizoc. Premios, dinero, fama. Todos brindaban por él, pero Pedro no podía sonreír. Llegó a su casa en silencio. Irma dormía. Entró al baño, cerró la puerta, se miró al espejo. Tenía 39 años. Parecía de 50. Ojeras profundas, manos temblando, respiración irregular. Se tocó el pecho. Sintió su corazón acelerado, demasiado rápido. Pánico. No podía respirar. Se sentó en el piso del baño, abrazándose las rodillas como niño asustado. ¿Qué me está pasando?, susurró. Ataque de pánico, su tercer ataque esa semana. Los doctores le habían dicho que descansara, que dejara de trabajar tanto, que dejara de volar en ese maldito avión. Pero Pedro no podía parar. Tenía 3 películas filmándose simultáneamente. Tenía giras, conciertos, compromisos. Tenía esposa, amantes, hijos por todas partes. Tenía deudas millonarias, escándalos en la prensa, demandas pendientes. No era hombre, era industria. Y la industria no para. Se levantó del piso, se echó agua en la cara. Mañana vuelo a Mérida, pensó. Presentación importante. No puedo cancelar. Pero algo dentro de él gritaba, no subas a ese avión. No lo hagas. Lo ignoró. Siempre ignoraba esa voz. 13 de abril. 11 de la mañana. Estudios Posafilms. El productor Ismael Rodríguez recibió llamada alarmante. Pedro canceló. ¿Qué? Canceló la presentación de Mérida. Dice que está enfermo. Ismael explotó. No puede cancelar. Hay 5,000 personas esperándolo. Hay patrocinadores, hay contratos. Si no va, perdemos 200,000 pesos. El asistente Julián tragó saliva. Dice que no puede. Que está al borde del colapso. Ismael colgó el teléfono. Pensó rápido. Hacía 3 meses había contratado un doble para escenas peligrosas en Tizoc. Rafael Mendoza. Parecido increíble a Pedro. Con maquillaje correcto, con bigote pintado, era indistinguible. Llamó a Rafael. Ven ahora. Tengo trabajo para ti. Rafael llegó en 20 minutos. Era actor desconocido, 38 años, desesperado por dinero. ¿Qué necesita, señor Rodríguez? Necesito que seas Pedro Infante por 3 días. ¿Qué significa eso? Significa que vas a Mérida en su lugar. Saludas, cantas 2 canciones playback, firmas autógrafos y regresas. Te pago 10,000 pesos. Rafael no podía creerlo. ¿Y si alguien nota? Nadie notará. He visto tu trabajo. Eres idéntico. Y Pedro está escondido en su casa. Nadie sabrá. Rafael dudó solo un segundo. Acepto. Perfecto. El avión sale mañana a las 3 de la tarde. Prepárate. 14 de abril. Pedro despertó sintiéndose culpable. Cancelar no era su estilo. Llamó a Ismael. Ismael, sobre Mérida, creo que sí puedo ir. Ya está resuelto, Pedro. Descansa. ¿Qué quieres decir? Conseguí reemplazo temporal. Nadie notará tu ausencia. Pedro sintió algo extraño en el estómago. ¿Quién? Rafael Mendoza, tu doble. Es perfecto. Pedro, confía en mí. Pedro colgó. Deberí. Pedro colgó. Debería sentirse aliviado, pero sintió miedo. Miedo extraño, irracional. Como si enviando un doble estuviera tentando al destino. Llamó a Rafael esa tarde.
Rafael contestó nervioso. ¿Señor Infante? Pedro, llámame Pedro. Mira, sobre mañana, quiero que tengas cuidado. Claro, señor. Con el avión. Ese avión, el Constellation. A veces tiene problemas. Lo sé. He volado en él contigo. Rafael había sido su doble en escenas aéreas. Conocía el avión. Solo ten cuidado, ¿sí? Pedro, estaré bien. Es solo ida y vuelta. Algo en la voz de Rafael era tranquilizador, calmado. Más calmado que el propio Pedro en meses. Nos vemos cuando regreses, dijo Pedro. Nos vemos, confirmó Rafael. Fue la última conversación. 15 de abril de 1957. 2:45 de la tarde. Aeropuerto de la Ciudad de México. Rafael subió al avión vestido exactamente como Pedro Infante. Traje oscuro, sombrero, lentes oscuros, bigote perfecto. El piloto capitán Víctor Vidal lo saludó. Listo, Pedro. Vamos a Mérida. Rafael solo asintió. No habló. Pedro nunca hablaba mucho antes de volar. El avión despegó a las 3:12 de la tarde. Vuelo tranquilo las primeras 2 horas. Rafael iba sentado junto a la ventana mirando nubes. Pensaba en los 10,000 pesos. Pensaba en su esposa María, en sus hijos. Con ese dinero pagaría deudas, compraría ropa nueva, tal vez hasta un carro usado. Estaba soñando cuando sintió turbulencia. Fuerte. El avión se sacudió violentamente. Rafael se agarró del asiento. ¿Capitán? Está bien, solo turbulencia. Pasará. No pasó. El avión empezó a perder altitud. Las alarmas sonaron. El motor derecho falló. Luego el izquierdo. Rafael vio por la ventana. Humo negro saliendo del ala. Dios mío. El capitán gritó. Vamos a caer. Prepárense. Rafael cerró los ojos. Pensó en María. Pensó en sus hijos. Pensó en Pedro Infante, el verdadero, en casa, a salvo. Qué irónico, pensó. Voy a morir siendo alguien que no soy. El avión se estrelló en un campo cerca de Mérida. 4:47 de la tarde. Explosión masiva. Fuego por todas partes. El capitán Vidal murió al instante. El copiloto también. Rafael Mendoza fue expulsado del avión por la explosión. Cayó a 20 metros de distancia. Inconsciente, sangrando, quemado, pero vivo. Respirando. Los campesinos llegaron corriendo. Vieron el avión en llamas. Vieron cuerpos. Y vieron a un hombre tirado en el pasto. Alguien gritó. Es Pedro Infante. Dios mío, es Pedro Infante. Lo cargaron con cuidado. Lo llevaron al pueblo más cercano. Un doctor rural lo revisó. Está vivo, pero grave. Tiene trauma en la cabeza, quemaduras, fracturas. Hay que llevarlo a un hospital. Llamaron ambulancia. Lo trasladaron a Mérida. Llegó al hospital a las 7 de la noche. Los doctores lo estabilizaron. El director del hospital llamó a Ciudad de México. Tenemos a Pedro Infante aquí. Está vivo, pero crítico. La noticia explotó. Radio, periódicos, televisión. Pedro Infante se estrelló. Está vivo. Estado crítico. Irma Dorantes recibió la llamada. Gritó. Lloró. Tomó el primer vuelo a Mérida. Llegó al hospital corriendo. ¿Dónde está mi esposo? Los doctores la llevaron a terapia intensiva. Rafael estaba en cama, vendado, inconsciente, irreconocible bajo las vendas. Irma se sentó junto a él, tomó su mano. Pedro, mi amor. Estoy aquí. No te vayas. Por favor, no te vayas. Rafael no respondió. Estaba en coma. Los doctores dijeron que probablemente despertaría en días, tal vez semanas. Irma se quedó a su lado día y noche. Mientras tanto, en Ciudad de México, Pedro Infante el verdadero escuchó las noticias. Se quedó paralizado. Rafael se estrelló. En mi lugar. Debí ser yo en ese avión. Debí ser yo muriendo. La culpa lo destrozó. Llamó al hospital. Preguntó por Rafael, pero usó el nombre Pedro Infante. La enfermera dijo, su esposa está con usted, señor Infante. Está estable. Pedro colgó confundido. ¿Su esposa? Irma está. Pedro colgó confundido.
¿Su esposa? Irma está con Rafael. Creen que Rafael es yo. Pánico total. Llamó a Ismael Rodríguez. Ismael, tenemos problema masivo. Lo sé, Pedro. Rafael se estrelló. Está vivo, pero Irma está con él. Cree que es yo. Necesitamos decirle la verdad. Silencio largo del otro lado. ¿Ismael? Pedro, escúchame con mucho cuidado. No podemos decir nada. ¿Qué? Si decimos que Rafael es el doble, la prensa nos destroza. Dirán que pusimos un impostor en peligro. Habrá demandas, escándalos. Los estudios se hunden. Ismael, un hombre casi muere por mí. No me importan los estudios. Debería importarte. Tu carrera también se acaba. Dirán que eres cobarde. Que enviaste un doble mientras te escondías. Te odiarán. Pedro sabía que tenía razón. México era cruel con sus ídolos caídos. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. Rafael está en coma. Cuando despierte, le explicamos todo. Le pagamos por su silencio. Todos ganamos. ¿Y si no despierta? Despertará. Confía en mí. Pedro quería gritar, pero solo dijo, está bien. Colgaremos. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. 3 días después. Rafael despertó. Abrió los ojos lentamente. Luces del hospital demasiado brillantes. Dolor en todo el cuerpo. Una mujer estaba junto a él. Hermosa, llorando de felicidad. Pedro. Gracias a Dios. Pensé que te perdía. Rafael la miró confundido. ¿Quién? Soy yo, Irma. Tu esposa. Rafael intentó hablar, pero la garganta estaba seca. El doctor entró. Señor Infante, bienvenido de vuelta. Tuvo suerte. Sobrevivió a lo imposible. Rafael procesaba lentamente. Lo llamaban Pedro Infante. Esta mujer decía ser su esposa. El accidente. El avión. Recordó todo. Pero algo más pasó. Cuando intentó decir su nombre real, cuando intentó decir soy Rafael Mendoza, las palabras no salieron. Porque miró a Irma, vio sus ojos llenos de amor, llenos de alivio, y pensó, si les digo la verdad, este amor desaparece. Decidió esperar. Solo un día. Para entender qué hacer. El doctor revisó sus signos vitales. Tiene amnesia parcial, es normal después del trauma. Puede tomar semanas recuperar todos los recuerdos. Amnesia, pensó Rafael. Oportunidad. Fingió confusión. ¿Irma? Sí, mi amor. Lo siento, estoy confundido. Todo está borroso. Es normal. Los recuerdos volverán. Descansa. Irma besó su frente. Rafael cerró los ojos. ¿Qué estoy haciendo? Pensó. Esto está mal. Pero se sintió bien. Por primera vez en su vida, alguien lo miraba con amor real. Alguien lo necesitaba. Y esa sensación era adictiva. Esa noche, Ismael Rodríguez llegó al hospital. Fue a la habitación de Rafael cuando Irma salió a cenar. Rafael, soy Ismael. ¿Te acuerdas de mí? Rafael fingió pensarlo. Vagamente. Bien. Mira, hay situación complicada. El accidente, fuiste tú en lugar de Pedro. Tú eres el doble. ¿Te acuerdas? Rafael podía admitir todo ahora. Debía hacerlo. Pero miró por la ventana. Vio a Irma en el jardín del hospital. Bella, solitaria. Y algo dentro de él se rompió. Algo oscuro despertó. No, dijo Rafael. No me acuerdo de eso. Me acuerdo de ser Pedro Infante. Ismael lo miró fijamente. Rafael, no juegues conmigo. Tenemos que arreglar esto. No hay nada que arreglar. Soy Pedro Infante. Sobreviví al accidente. Esa es la verdad. Rafael, maldita sea. Escucha. Me golpeé la cabeza. No recuerdo ser otra persona. Así que o me crees o sales de aquí. Ismael no sabía qué hacer. ¿Rafael realmente tenía amnesia o estaba actuando? No podía saberlo. Y no podía presionarlo, no ahora. Está bien, descansa. Hablaremos después. Ismael salió perturbado. Llamó a Pedro desde el pasillo. Tenemos problema. ¿Qué pasó? Rafael dice que no recuerda ser el doble. Dice que es Pedro Infante. Pedro sintió frío en la espalda. ¿Amnesia real?
No lo sé. Pero si insiste en esto, no. Pedro sintió frío en la espalda. ¿Amnesia real? No lo sé. Pero si insiste en esto, no podemos exponerlo. La prensa está afuera del hospital. Si decimos que es impostor, habrá caos. ¿Entonces qué? Entonces jugamos su juego. Por ahora. Dejamos que sea Pedro Infante hasta que se recupere. Luego arreglamos esto privadamente. Pedro sentía que perdía control de su propia vida. Está bien, pero Ismael, arréglalo rápido. Lo haré. Prometió Ismael, sabiendo que tal vez era promesa imposible. 2 semanas después. Rafael salió del hospital. Irma lo llevó a casa. La casa de Pedro Infante. Mansión enorme en las lomas. Rafael entró como si fuera primera vez, porque lo era. Irma interpretó su asombro como amnesia. ¿Te acuerdas de algo? Rafael tocó las paredes, los muebles. Mintió. Algunas cosas se sienten familiares. Dame tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo, mi amor. Esa noche durmieron en la misma cama. Irma abrazó a Rafael. Creí que te perdía. Pensé que nuestros hijos quedarían sin padre. Rafael se tensó. ¿Hijos? Sí. Pedro Infante Jr. y Graciela. Están con tu mamá. Llegarán mañana. Rafael no había pensado en eso. Los hijos. La familia completa. Esto era más complejo de lo que imaginó. A la mañana siguiente, los niños llegaron. Pedro Jr. tenía 8 años. Graciela, 5. Corrieron hacia Rafael. Papá. Rafael los abrazó torpemente. Hola. Pedro Jr. lo miró extraño. ¿Por qué hablas raro? El accidente, explicó Irma. Tu papá se golpeó la cabeza. Puede actuar diferente un tiempo. ¿Pero sigue siendo papá? Sí, mi amor. Sigue siendo papá. Rafael sintió culpa masiva. Estaba engañando a niños. Pero también sintió algo más. Algo que nunca tuvo. Familia. Una familia que lo amaba. Y cada día que pasaba, más difícil era decir la verdad. Mientras tanto, Pedro Infante el verdadero se desmoronaba. No podía salir de casa. Si alguien lo veía, habría preguntas. ¿Por qué hay 2 Pedros? Estaba atrapado en su propia casa, viendo cómo Rafael vivía su vida. Las semanas se convirtieron en mes. Mes se convirtió en 2 meses. Rafael mejoraba. Aprendía rápido. Estudiaba videos de Pedro, memorizaba historias, perfeccionaba la voz. Y lo más peligroso, se enamoraba de Irma. De verdad. Una noche le dijo, Irma, hay algo que necesito decirte. Ella lo miró con amor. ¿Qué pasa? Desde el accidente, todo cambió. Te veo diferente. ¿Diferente cómo? Como si fuera la primera vez. Como si me estuviera enamorando de ti otra vez. Irma sonrió. Lloró de felicidad. Pedro, eso es lo más hermoso que me has dicho en años. Antes del accidente, estabas distante, frío, siempre trabajando. Pero ahora eres el hombre que conocí. Rafael la besó. Y en ese momento, decidió. No iba a decir la verdad nunca. Esta era su vida ahora. Y la viviría hasta el final. Junio de 1957. Pedro el verdadero colapsó. Llamó a Ismael desesperado. No puedo más. Necesito mi vida de vuelta. Lo sé, Pedro. Estoy trabajando en ello. No estás trabajando nada. Rafael está viviendo como yo. Durmiendo con mi esposa. Criando a mis hijos. Voy a ir allá ahora y voy a decir la verdad. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque acabas de firmar contrato nuevo. 3 películas más. Si hay escándalo ahora, pierdes millones. Todos perdemos millones. Pedro gritó. Me importa un carajo el dinero. Quiero mi vida. Tu vida es Cantinflas, perdón, tu vida es ser Pedro Infante el actor. Y Rafael está haciendo buen trabajo. Las películas que grabó están siendo exitosas. Espera. ¿Rafael está filmando películas? Como tú. Ismael, lo mato. Cálmate. Mira, dame 3 meses más. Convenceré a Rafael de retirarse discretamente. Le pagaremos lo que pida. Pero tiene que ser limpio, sin escándalos. Pedro no tenía opción. Aceptó esperar. Pero esos 3 meses. Pedro no tenía opción.
Aceptó esperar. Pero esos 3 meses se convirtieron en pesadilla. Porque Rafael no solo estaba viviendo como Pedro Infante. Estaba mejorando la vida de Pedro Infante. Irma nunca había sido más feliz. Los niños nunca habían tenido padre más presente. Los amigos de Pedro decían, el accidente te cambió, ahora eres mejor persona. Y Rafael era feliz por primera vez en su existencia. Tenía familia amorosa, carrera exitosa, respeto, admiración. Todo lo que Pedro había tenido y no valoró, Rafael lo apreciaba profundamente. Pero había grieta. Una grieta que crecía. La esposa de Rafael, María. María Mendoza vivía en departamento pequeño en la Doctores. No había visto a su esposo en 3 meses. Ismael le pagaba para su silencio. 2,000 pesos al mes. Le dijeron que Rafael estaba en hospital recuperándose, que no podía recibir visitas. Pero María no era tonta. Leía periódicos. Veía que Pedro Infante estaba bien, trabajando, feliz con su familia. Y algo no cuadraba. Una tarde de junio, María tomó decisión. Fue al hospital donde supuestamente Rafael estaba internado. Preguntó por Rafael Mendoza. La enfermera revisó registros. No tenemos ningún Rafael Mendoza aquí. ¿Estás segura? Completamente segura. María sintió pánico. ¿Dónde está mi esposo? Fue a las oficinas de Posa Films. Exigió hablar con Ismael Rodríguez. Ismael la recibió nervioso. Señora Mendoza, ¿qué hace aquí? Quiero ver a mi esposo. Rafael está recuperándose. Dije que no podía recibir visitas. Mentira. Fui al hospital. No está ahí. ¿Dónde está realmente? Ismael sabía que no podía mentir más. La llevó a su oficina privada. Cerró la puerta. Lo que voy a decirle es confidencial. Si habla, destruye todo. Dígame ya. Su esposo está bien. Está viviendo como Pedro Infante. María tardó en procesar. ¿Qué? El accidente. Rafael sobrevivió. Pero decidió seguir siendo Pedro. Está con la familia de Pedro. Viviendo la vida de Pedro. Mi esposo me abandonó por otra vida. No es abandono. Es complicado. Es exactamente abandono. Quiero verlo. No puede. Si aparece, todo se descubre. ¿Y qué? Que se descubra. Él es mi esposo. Tengo derecho. María, le pagaré más. 5,000 pesos al mes. No quiero su dinero. Quiero a Rafael. Ismael cambió de tono. Fríamente dijo, si expone esto, Rafael va a prisión por fraude. Pierde todo. Usted también. Los acusarán de cómplices. María sintió trampa cerrándose. No pueden hacer eso. Puedo. Y lo haré. Protegeré esta producción cueste lo que cueste. María salió llorando. Regresó a su departamento. Esa noche miró fotos de Rafael. Su esposo real. El hombre con quien se casó. Pobre, luchador, pero honesto. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo decidió que esa vida falsa valía más que su vida real? Decidió escribirle carta. La carta llegó a la mansión de Pedro 3 días después. Rafael la abrió en privado. Decía, Rafael, sé que estás ahí. Sé que eres tú viviendo como otro. No sé si recuerdas, pero tienes esposa. Tienes hijos. Tienes vida real. Y nos abandonaste por fantasía. Si tienes algo de decencia, regresa. O por lo menos ven a vernos. Explícame por qué tu familia real no fue suficiente. María. Rafael lloró leyendo la carta. Por primera vez en meses sintió peso completo de lo que había hecho. Esa noche no pudo dormir. Irma lo notó. ¿Qué pasa, amor? Nada. Solo pesadillas del accidente. Abrazó a Rafael. Ya pasó. Estás a salvo. Estoy aquí. Pero Rafael sabía que no estaba a salvo. Estaba en medio de mentira que crecía como monstruo devorándolo vivo. Al día siguiente tomó decisión. Fue a ver a María. Manejó al departamento en la Doctores. Tocó la puerta. María abrió. Lo vio. Se quedó paralizada. Rafael. María. Entraron. Se sentaron en la pequeña sala. Silencio incómodo. Finalmente María habló. ¿Por qué? Rafael no sabía por dónde empezar. El accidente, todo pasó tan rápido.
Irma pensó que yo era Pedro. Y no la corregiste. No pude. Ella estaba. Rafael no sabía por dónde empezar. El accidente, todo pasó tan rápido. Irma pensó que yo era Pedro. Y no la corregiste. No pude. Ella estaba tan feliz de que hubiera sobrevivido. Tan aliviada. Si le decía la verdad en ese momento, la destrozaba. Entonces, ¿decidiste destruirme a mí? María, no fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explícame cómo abandonar a tu esposa e hijos no es traición. Rafael sintió vergüenza profunda. Tienes razón. Soy basura. Soy el peor hombre del mundo. María lloró. No quiero escuchar autocompasión. Quiero entender. ¿Qué tiene esa vida que la nuestra no tenía? Rafael fue honesto por primera vez. Todo. Tiene todo. Dinero, respeto, amor. Por primera vez en mi vida, la gente me mira con admiración. Por primera vez, mis hijos, sus hijos, me abrazan con orgullo. Nosotros te abrazábamos con orgullo. No como ellos. Ustedes me amaban a pesar de ser nadie. Ellos me aman porque creen que soy alguien. Hay diferencia. María entendió. La diferencia era que Rafael siempre se odió a sí mismo. Siempre sintió que no era suficiente. Y ahora tenía oportunidad de ser suficiente, aunque fuera mentira. ¿Vas a regresar con nosotros? Rafael quería decir sí. Debía decir sí. Pero dijo, no puedo. María se levantó. Entonces nosotros también tenemos decisión que tomar. Salió de la habitación. Regresó con sus 2 hijos. Niño de 10 años, niña de 7. Estos son tus hijos reales, Rafael. Míralos. Los niños lo miraban confundidos. Mamá, ¿quién es? Rafael sintió puñal en el pecho. Sus propios hijos no lo reconocían. Hacía meses que no los veía. Soy su papá. El niño negó con la cabeza. Mi papá no tiene bigote así. Mi papá no se viste así. María, basta. Dije, ¿necesitabas ver esto? Necesitabas recordar que abandonaste. Rafael se arrodilló frente a sus hijos. Lo siento mucho. Pero no tengo opción. Si regreso ahora, voy a prisión. Pierdo todo. Y ustedes también sufren. Entonces quedamos así. Tú en tu mansión. Nosotros aquí. Sí. María lo miró con desprecio total. Vete. No vuelvas nunca. Rafael salió del departamento. Manejó de regreso a Las Lomas llorando. Cuando llegó, Irma estaba esperándolo con cena. ¿Dónde estabas? Tenía asuntos pendientes. ¿Qué asuntos? Del accidente. Papeles de seguro. Ah, bueno. Ven, preparé tu favorito. Mole. Rafael se sentó a la mesa. Comió el mole. Sabía a ceniza. Porque sabía que había cruzado línea de la que no había regreso. Había elegido la mentira sobre la verdad. Y ahora viviría con esa elección hasta morir. Agosto de 1957. Pedro Infante el verdadero ya no aguantaba. 4 meses escondido. 4 meses viendo a Rafael vivir su vida. Decidió actuar. Fue a la casa. Su propia casa. Tocó el timbre. La sirvienta abrió. Gritó. Señora, hay un hombre idéntico al señor aquí. Irma bajó. Vio a Pedro. Se quedó helada. ¿Qué es esto? Irma, soy yo. Soy Pedro. El verdadero Pedro. Irma miró atrás. Rafael estaba en la sala. Luego miró a Pedro en la puerta. 2 hombres idénticos. Esto es broma. No es broma. Ese hombre es impostor. Es mi doble. Estuvo en el accidente en mi lugar. Rafael salió. Enfrentó a Pedro. Hola, Mario. Perdón, Pedro. No soy Mario. Confundiste referencias. Pedro se corrigió nervioso. Irma, escúchame. Yo soy tu esposo real. Este hombre es Rafael Mendoza. Actor que contraté como doble. Irma miraba a ambos. No podía distinguirlos. ¿Cómo sé quién es quién? Rafael habló calmadamente. Irma, este hombre está loco. Probablemente fan obsesionado. Llama a la policía. No soy fan. Soy Pedro Infante. Pruébalo, dijo Rafael. Pedro buscó en su memoria. Cosas que solo él sabría. Irma,
Te conocí en la filmación de Nosotros los Pobres. Rafael interrumpió. Eso lo sabe cualquiera. Es historia pública. Pedro continuó desesperado. Tienes marca de nacimiento en forma de luna en el hombro izquierdo. Rafael sonrió. También lo sé. He dormido. Pedro continuó desesperado. Tienes marca de nacimiento en forma de luna en el hombro izquierdo. Rafael sonrió. También lo sé. He dormido contigo por meses. Conozco cada centímetro de tu cuerpo. Pedro sintió rabia. Maldito. Se lanzó contra Rafael. Pelearon en la sala. Irma gritó. Basta. Los separó con ayuda de la sirvienta. Llamó a la policía. Llegaron en 10 minutos. Oficial, este hombre irrumpió en mi casa. Dice ser mi esposo, pero mi esposo está aquí. El policía miró a ambos hombres. Idénticos. Señores, necesito identificaciones. Rafael sacó la identificación de Pedro Infante. Aquí está. Pedro buscó en sus bolsillos. No traía identificación. Había salido de casa impulsivamente. No tengo aquí, pero puedo conseguirla. El policía suspiró. Señor, sin identificación no puedo comprobar nada. Y si la señora dice que usted no es su esposo, tengo que pedirle que se vaya. Esto es ridículo. Llamen a Ismael Rodríguez. Él confirmará. Rafael intervino. Oficial, este hombre menciona a mi productor. Claramente está obsesionado. Ha investigado mi vida. El policía ya había decidido. Señor, necesito que salga de la propiedad ahora. O lo arresto por invasión. Pedro no podía creerlo. Lo estaban echando de su propia casa. Miró a Irma. ¿Realmente no me reconoces? Irma lo miró fijamente. Algo en sus ojos dudaba. Pero dijo, mi esposo está aquí. Usted es impostor. Pedro salió derrotado. El policía lo escoltó hasta la calle. Cuando se fueron, Irma miró a Rafael. ¿Era impostor? Claro que sí. Pero se parecía mucho a ti. Irma, hay muchos imitadores de Pedro Infante. Soy famoso. Es normal. Pero ese te conocía. Conocía detalles. Detalles públicos. No te preocupes. Irma fue a la cocina. Pero esa noche no durmió. Porque algo dentro de ella susurraba, ¿y si era real? Pedro regresó a su escondite. Llamó a Ismael furioso. Me echaron de mi propia casa. Rafael me está reemplazando completamente. Lo sé. Estuve ahí. ¿Viste? ¿Viste? Estaba escondido afuera. Vi todo. ¿Y no hiciste nada? Pedro, si intervenía, confirmaba la historia del doble. Empeoraba todo. Necesitamos estrategia diferente. ¿Cuál estrategia? Ismael había estado pensando. Prueba de ADN no existe todavía. Es 1957. Pero hay algo mejor. Huellas digitales. Pedro, cuando filmaste tu primera película, te tomaron huellas para el seguro. Las tengo en archivo. Si las comparamos con las huellas del hombre que vive en tu casa, probamos quién es quién. Hazlo. Mañana. No es tan simple. Necesito acceso a Rafael. Necesita dejarme tomar sus huellas sin sospechar. Dame 2 semanas. Pedro ya no confiaba en Ismael, pero no tenía opción. 2 semanas. No más. Mientras tanto, Rafael sabía que el tiempo se acababa. La aparición de Pedro aceleró todo. Necesitaba plan. Esa noche habló con Irma. Amor, he estado pensando. ¿En qué? En irme de México un tiempo. El accidente me cambió. Necesito distancia. Tal vez una gira internacional. Japón, Europa. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, tal vez 1 año. Irma se alarmó. ¿1 año? Sí. Pero quiero que vengas conmigo. Tú y los niños. Dejamos México. Empezamos nuevo en otro lugar. Irma no entendía. ¿Por qué? Porque necesito alejarme de los recuerdos. De las presiones. Del hombre que fui antes del accidente. Quiero ser mejor. Y solo puedo hacerlo lejos. Irma pensó. Parte de ella quería aceptar. Rafael, este Pedro post-accidente, era mejor esposo que el Pedro anterior. Más presente, más cariñoso. Si irse significaba mantener esa versión, tal vez valía la pena. Lo pensaré, dijo.
Rafael sabía que tenía poco tiempo. Si Irma decía que no, tendría que escapar solo. Y abandonar esta vida que tanto amaba. Pero preferible a prisión. Preferible a perder todo. 2 días después, Irma dio respuesta. Hablé con los niños. Hablé con tu mamá. Todos pensamos que es buena idea. Un cambio nos hará bien. ¿Entonces vienen? Vamos contigo. Rafael sintió alivio masivo. Perfecto. Arreglaré todo. En 2 semanas nos vamos. Pero Rafael no sabía que Ismael estaba trabajando contrarreloj. Consiguió orden judicial para obtener huellas de Rafael. Pretexto: actualización de seguro de vida después del accidente. Rafael firmó papeles sin sospechar. El día que tomaron sus huellas, Ismael las comparó con las huellas originales de Pedro Infante en archivo. Resultado: no coinciden. Confirmado. El hombre viviendo como Pedro Infante es Rafael Mendoza. Ismael llevó evidencia a Pedro. Ahora tenemos prueba. Podemos exponerlo. Pero ¿sabes qué descubrí también? Pedro esperaba más malas noticias. ¿Qué? Rafael planea huir. Él e Irma van a Japón en 1 semana. Si se van, nunca recuperas tu vida. Entonces lo detenemos ahora. Vamos con la policía. Pedro, si hacemos eso, el escándalo será mundial. Pedro Infante fue suplantado por meses. Tu reputación, tu carrera, todo se arruina. Entonces, ¿qué propones? Ismael había pensado esto cuidadosamente. Lo confrontamos en privado. Le mostramos las huellas. Le damos opción: se va callado o va a prisión. Acepta dinero y desaparece. Irma nunca sabe la verdad. ¿Y yo? ¿Qué? Tú regresas gradualmente. Decimos que Rafael era tú con amnesia. Que finalmente recuperaste la memoria. La transición es suave. Nadie sospecha. Pedro odiaba este plan. Significaba que Rafael salía impune. Pero tenía razón. El escándalo destruiría todo. Está bien. Hazlo. Al día siguiente, Ismael citó a Rafael en las oficinas. Privado, urgente. Rafael llegó sospechando problemas. ¿Qué pasa, Ismael? Ismael puso las huellas en el escritorio. Estas son las huellas de Pedro Infante del archivo de 1950. Estas son tus huellas de la semana pasada. No coinciden. Rafael se quedó quieto. Te descubrimos, Rafael. Sabemos quién eres. Rafael no negó. Solo preguntó: ¿qué quieres? Quiero que desaparezcas. Te doy 100,000 pesos. Suficiente para empezar nuevo en cualquier parte. Pero dejas a Irma, dejas a los niños, y nunca vuelves. ¿Y si me niego? Entonces vas a prisión por fraude, suplantación, y probablemente intento de robo de identidad. Mínimo 10 años. Rafael calculó opciones. Con 100,000 pesos podía irse lejos. Empezar nuevo. Pero perdía la familia que amaba. La vida que amaba. ¿Puedo despedirme? No. Si hablas con Irma, puede convencerte de quedarte. O peor, puede creerte. Sales hoy. Ahora. Rafael sintió todo colapsar. 5 meses viviendo un sueño. Terminando en un instante. ¿Al menos puedo dejar carta? Explicando. No. Desapareces. Punto. Irma pensará que la abandonaste. Como Pedro la abandonó. Es cruel. Es necesario. Rafael firmó papeles. Recibió el dinero. Salió de las oficinas sabiendo que nunca volvería a ver a Irma. Nunca abrazaría a esos niños. Nunca dormiría en esa cama. Manejó al aeropuerto. Compró boleto a Argentina. Buenos Aires. Lo más lejos posible. Mientras esperaba el vuelo, escribió carta que nunca enviaría. Querida Irma, nunca fui Pedro Infante. Fui Rafael Mendoza. Un actor fracasado que tuvo oportunidad de ser alguien más. Y me enamoré de ti. De verdad. No como personaje, como hombre. Estos 5 meses fueron los mejores de mi vida. Lamento haberte mentido. Lamento haber robado tiempo que no me pertenecía. Pero no lamento haberte amado. Eso fue real. Adiós. Rafael. Guardó la carta. Abordó el avión. Desapareció. Esa noche, Irma llegó a casa. ¿Pedro? No hubo respuesta. Buscó por toda la casa.
Nada. Llamó a Ismael. ¿Dónde está Pedro? Irma, siéntate. Tengo que decirte algo. Pedro tuvo recaída. La amnesia. Está en tratamiento especial. No puede recibir visitas por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez meses. No. Quiero verlo. No puedes. Los doctores fueron claros. Necesita aislamiento para recuperarse. Irma lloró. Otra vez. Otra vez me abandona. Lo siento, Irma. Pero va a regresar. Prometido. Irma colgó. Se sentó sola en la mansión enorme. Sintió vacío terrible. 2 semanas después, Pedro. Irma colgó. Se sentó sola en la mansión enorme. Sintió vacío terrible. 2 semanas después, Pedro Infante el verdadero regresó. Ismael orquestó todo. Pedro apareció en casa una mañana. Tocó la puerta. Irma abrió. Lo vio. Corrió a abrazarlo. Pedro. ¿Estás bien? Gracias a Dios. Sí, amor. Estoy bien. Los doctores me dieron de alta. La amnesia pasó. Irma lo abrazó fuerte. Pero algo estaba diferente. Pedro se sentía diferente. Más frío. Más distante. Como antes del accidente. Esa noche cenaron juntos. Irma lo miraba. ¿Te sientes bien? Sí. Solo cansado del tratamiento. Es que, no sé. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? Como antes. Como el Pedro de antes del accidente. Frío. Ausente. Pedro no entendía. Irma, soy el mismo. No lo eres. Los últimos meses fuiste diferente. Fuiste cariñoso, presente, atento. Ahora volviste a ser como antes. Pedro sintió puñal. Prefería al impostor. Prefería a Rafael. Irma no lo dijo en voz alta, pero Pedro lo vio en sus ojos. Y dolió más que cualquier cosa. Los siguientes meses fueron tensos. Pedro intentaba ser el esposo que Irma quería, pero no podía. No era su naturaleza. Era workaholic, era distante, era Pedro Infante el actor, no el esposo. Irma se deprimió. Empezó a beber. Una noche borracha le confesó. Extraño al Pedro del accidente. Ese Pedro me amaba de verdad. ¿Y yo no? No de la misma forma. Pedro supo en ese momento que había perdido a su esposa. Aunque estaba físicamente presente, emocionalmente ella seguía con Rafael. Diciembre de 1957. Pedro decidió hacer lo que siempre hacía cuando no podía lidiar con emociones. Trabajar. Aceptó gira por toda Latinoamérica. Se fue por 4 meses. Dejó a Irma sola otra vez. Cuando regresó en abril del 1958, Irma le dijo que quería divorcio. Pedro aceptó. No peleó. Sabía que era inútil. Se divorciaron discretamente. La prensa nunca supo los detalles reales. Solo dijeron diferencias irreconciliables. Pedro se casó de nuevo eventualmente. Tuvo más hijos. Siguió siendo estrella masiva. Pero nunca olvidó que por 5 meses, un impostor fue mejor Pedro Infante que él. Y esa verdad lo persiguió hasta su muerte real en 1957. Espera, no. Murió en 1957. No, momento. Esto es donde la historia se vuelve más oscura. Porque lo que nadie sabe, lo que nunca se reveló públicamente, es que Pedro Infante sí murió en el accidente de Mérida en abril de 1957. El verdadero Pedro murió. Rafael Mendoza sobrevivió. Y el hombre que confrontó a Rafael en agosto, el que recuperó su vida, ese no era Pedro. Era otro doble. Un tercer hombre. Ismael Rodríguez había contratado 2 dobles. Uno para el viaje. Rafael. Y uno de respaldo. Por si acaso. Cuando Rafael se negó a renunciar, Ismael activó Plan B, trajo al segundo doble. Manuel Ortega. Más maleable. Más dispuesto a obedecer. Y ese Manuel fue quien vivió como Pedro Infante desde agosto de 1957 hasta la muerte oficial de Pedro en otro accidente aéreo en 1966. Espera, Pedro murió en 1957, no en 1966. Exactamente. Murió en 1957. Pero México necesitaba a Pedro Infante vivo. Entonces lo mantuvieron vivo. Con dobles.
durante 9 años más. Hasta que finalmente Ismael decidió que era hora de matar al personaje. Organizó otro accidente aéreo. Esta vez fatal. Manuel Ortega murió en ese accidente. Y el mundo lloró la muerte de Pedro Infante, sin saber que el verdadero Pedro llevaba 9 años muerto. Esta es la verdad que Rafael Mendoza confesó en su lecho de muerte en 1995. Tenía 76 años. Cáncer terminal. Vivía solo en Buenos Aires. Llamó a periodista argentino. Le contó todo. El periodista. Esta es la verdad que Rafael Mendoza confesó en su lecho de muerte en 1995. Tenía 76 años. Cáncer terminal. Vivía solo en Buenos Aires. Llamó a periodista argentino. Le contó todo. El periodista grabó 4 horas de confesión. Rafael mostró documentos. Fotos privadas. Cartas de Ismael. Pruebas que había guardado por casi 40 años. Sabía que nadie lo creería, dijo Rafael débilmente. Sabía que México preferiría la mentira. Pero necesito decir la verdad antes de morir. El periodista le preguntó, ¿por qué guardaste el secreto tanto tiempo? Rafael lloró. Porque amaba a Irma. Y si revelaba la verdad, arruinaba su memoria de Pedro. Arruinaba todo lo que ella creía sobre su vida. Preferí cargar el secreto solo. ¿Y qué hay de tu familia real? María, tus hijos. Rafael cerró los ojos. María murió en 1980. Nunca me perdonó. Mis hijos nunca supieron que fui Pedro Infante por 5 meses. Crecieron odiándome por abandonarlos. Intenté contactarlos años después. Se negaron a verme. Esa fue mi condena. Vivir sabiendo que tuve 2 familias y perdí ambas. ¿Volverías a hacerlo? Si pudieras regresar al momento del accidente, ¿dirías la verdad? Rafael pensó largo tiempo. Finalmente susurró, no. Volvería a mentir. Porque esos 5 meses con Irma fueron los únicos 5 meses de mi vida donde fui feliz. Completamente feliz. Y prefiero 5 meses de felicidad robada que toda una vida de honestidad miserable. El periodista publicó la confesión 2 semanas después. Rafael murió al día siguiente. México reaccionó con furia. Mentiroso. Impostor buscando atención. Loco senil. Nadie quería creer. Ismael Rodríguez había muerto en 1982. No podía confirmar ni negar. Irma Dorantes estaba viva todavía. Le preguntaron sobre la confesión. Ella dijo simple y claramente, el hombre con quien viví después del accidente era mi esposo Pedro Infante. Nunca fue un impostor. Y esa fue su historia hasta que murió en 2016. Nunca admitió la verdad. Tal vez realmente creía que Rafael era Pedro. Tal vez sabía la verdad y prefería la mentira. Nunca sabremos. Pero hay un detalle final. Un detalle que el periodista argentino descubrió investigando más. Pedro Infante fue cremado después de su muerte oficial en 1966. No hubo cuerpo que examinar. No hubo pruebas de ADN posibles. Y el funeral fue cerrado. Solo familia inmediata. ¿Por qué? Porque el cuerpo en el ataúd no era Pedro Infante. Era Manuel Ortega. El tercer doble. Y México enterró a un impostor pensando que era su ídolo más grande. La verdad es esta, Pedro Infante murió en 1957. Rafael Mendoza lo suplantó por 5 meses. Manuel Ortega lo suplantó por 9 años. E Ismael Rodríguez orquestó todo para proteger la industria cinematográfica mexicana. Millones de pesos estaban en juego. Cientos de empleos. La imagen de México en el mundo. No podían permitir que Pedro Infante muriera en 1957. Entonces no murió. Hasta que decidieron que era momento. Y esta es la confesión completa de Rafael Mendoza. Una confesión que México rechazó. Porque a veces la mentira es más cómoda que la verdad. Y a veces los ídolos necesitan permanecer perfectos, incluso si eso significa vivir en fantasía colectiva. Rafael murió solo. Olvidado. Sin familia. Sin nombre. Fue enterrado como Rafael Mendoza en Buenos Aires. Tumba sin flores. Sin visitas. El hombre que fue Pedro Infante por 5 meses, terminó sus días siendo nadie. Y tal vez, esa fue la justicia más cruel de todas.